Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Por favor, salude a quien tiene a su lado. Yo sé que ya lo hizo, pero un saludo más no le hace daño a nadie. Qué bueno verles. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a estudiar. Estamos estudiando el libro de Hebreos y hoy nos toca el capítulo 8. Vamos a leer el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, dice el escritor, lo principal de todo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de gloria, dice la versión, en los cielos. Señor, muchas gracias por tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Te ruego que pongas guarda en mi boca, cierra la puerta de mis labios, que tu unción descienda, para que seas tú quien nos enseñe, porque yo también necesito aprender de ti. Bendice a este pueblo. Gracias, Señor, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Recordemos que este libro o esta escritura fue enviada o entregada a los hebreos que se habían convertido a Cristo, pero por cuestiones de presión habían estado deseando abandonar el camino. Lógicamente, esto es una figura nuestra de este tiempo, que mucha gente que se convierte a Cristo con el devenir del tiempo y cuando empiezan las circunstancias a apretarnos o a exigir cierto nivel de vida, empiezan a añorar las cosas del pasado, las cosas del mundo, y aunque no abandonan a Cristo, pero sí abandonan la sana doctrina, por el deseo de que todo sea más fácil donde estaban antes. Esto se nota, especialmente yo en lo personal, lo he notado aquí en mi congregación, en los jóvenes y en algunos que no son muy jóvenes, porque cuando la doctrina empieza a ponerse más exigente, empieza la famosa frase de que es muy exagerado, de que no es así la cosa, de que le ponemos mucho énfasis, y entonces lógicamente este tipo de personas anhelan mejor tener algo más fácil. Y es ahí en donde la palabra le dice a los hebreos, de ustedes se espera algo mejor, porque los que antes conocieron a Cristo y se vuelven a los rudimentos, ellos de la ley, ya no hay quien los ayude. Es lo mismo que sucede hoy en día con aquellos que no quieren vivir un estilo de vida de santidad de acuerdo a la palabra, sino que quieren volver a vivir lo que vivieron antes, un evangelio suave, un evangelio sin tantas exigencias, un evangelio acomodado a sus deseos. Lógicamente a ellos ya no se les puede convencer, porque dice la palabra en Hebreos, porque ya gustaron, ya conocieron, incluso disfrutaron de milagros, pero al retroceder, lógicamente ya no se les puede convencer de que regresen al camino que habían abandonado. Ese es el peligro. Por eso es que la mayoría de cristianos, de ser cristianos, lo voy a decir en mi lenguaje, de ser cristianos vuelven a ser evangélicos. Porque los evangélicos son aquellos que conocen el evangelio, pero los cristianos son aquellos que conocen a Cristo.
Conocer a Cristo y conocer el Evangelio son dos cosas diferentes. Por eso es que vamos conociendo poco a poco que personas que estamos dentro de la iglesia diciendo que somos cristianos, en realidad no conocemos a Cristo. El doctor Ríos lo decía de una manera un poquito repetitiva con respecto a lo que dijo Pablo: a los tales no les ha amanecido. ¿Qué significa eso? Que siguen en tinieblas mentalmente hablando, no en tinieblas de pecado, porque no son personas que se van al pecado, no se van a emborrachar, no se van a drogar, no se van a prostituir las hermanas que se han ido de la iglesia, no, Dios nos libre de pensar eso, pero sí las tinieblas de no poder ver la verdadera luz del Evangelio. Ese es el peligro que voluntariamente estos hebreos querían volver a hacer. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el capítulo anterior, el escritor nos venía hablando del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Entonces ahora los va a tratar de convencer con esta doctrina que vamos a estudiar del por qué Jesús es superior a todo lo que ellos querían. Usted tiene que entender algo, si me permite la expresión. ¿Qué placer puede encontrar en una enseñanza suave donde no le exijan santidad? ¿Qué placer? ¿Qué diferencia hay entre una vida de mundo y una vida en donde el Evangelio está diluido? ¿Qué diferencia? Ninguna. Por eso es que cuesta tanto hoy que la gente comprenda que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, y no digo que seamos nosotros, pero sí tenemos, de acuerdo a la palabra, tenemos que ir examinando nuestra conducta para saber si realmente estamos en lo que dice la palabra o en lo que dice el pastor o en lo que dice el sistema. Usted lo puede ver. Personas que creemos que realmente tienen la visión, no de la iglesia, porque ahí tengo que sacarlo de un error a algunos. La visión no es de la iglesia. La visión de la iglesia tiene que estar apegada a la visión de Jesús. Entonces me he encontrado con personas que cuando no vienen a la iglesia se relajan. Ese es el problema, se relajan. Y mi trabajo durante años ha consistido en enseñarnos a mí mismo en que no podemos tener una doble moral. No podemos ser cristianos aquí dentro del templo y carnales allá afuera o evangélicos allá afuera. No podemos. Pero la pregunta es ¿por qué sí lo hacemos? Y la única conclusión es que no hemos nacido de nuevo, no estamos convencidos. Por eso es que la palabra aclara: muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. Y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, fui a la iglesia, canté coritos, sané enfermos, prediqué tu palabra. Y yo les voy a decir: apártense de mí porque nunca los conocí. Porque no hemos entendido que conocer en la Biblia significa intimidad. Por eso cada vez que un hombre conocía a su esposa, nacía un bebé. Entonces cada vez que nosotros nos decimos: es que yo conozco a Jesús, usted tiene que dar un fruto de esa relación de intimidad. Pero ¿cómo vamos a dar un fruto o cómo vamos a decir que conocemos a Jesús si fuera de aquí no estamos dando frutos? Porque el fruto no es para darlo aquí adentro, el fruto es para darlo allá afuera. Ese es el problema, que nosotros hemos crecido en un sistema religioso en el cual creemos que aquí es donde hay que dar el fruto. No es aquí. Aquí solamente venimos a recibir el abono, a recibir la palabra. Aquí es el regadío donde recibimos la lluvia de la palabra que nos nutre, nos alimenta, y el fruto lo tenemos que dar allá. Pero tristemente la gran mayoría allá es donde no da el fruto.
Ahora, a mí ya no me asombra ver a ciertas hermanas que aquí tienen apariencia de piedad, pero allá afuera usan pantalón, usan faldas cortas, usan escotes, los jóvenes usan pantalones rotos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Ese es el problema. Usted no me puede decir, hermana, con todo respeto, es que quería estar más cómoda. O sea que aquí no está cómoda. Y eso por mencionarle un detalle nada más. ¿Y qué tal si me meto un poquito más a las telenovelas o a la música del mundo o a las cosas que usted ve en su computadora o en las pláticas que hay cuando comemos? Es ahí donde yo tengo que decirme a mí mismo, esto no es mío, esto no es para mí. Entonces, en eso consiste realmente el Evangelio. Por eso es mejor aquellos que se declaran abiertamente que no vienen a la iglesia. Al no venir a la iglesia no reciben la enseñanza, y al no recibir la enseñanza no se les exige más. Entonces, el problema nuestro de los que estamos recibiendo de enseñanza es que más se nos va a demandar por haber escuchado. Por eso dijo Pablo en alguna ocasión, a los tales mejor no se les hubiera predicado, porque la demanda va a ser mayor. Por ejemplo, rapidito, espero que me dé tiempo de entrar al estudio, pero quiero mostrarles esta verdad. Jacob, cuando va al encuentro de su hermano Esaú, ¿cómo quiere ganarse el perdón de Esaú? Enviándole ofrendas. Les mandó 2 ofrendas y cuando vemos la lista era carísimo, un montón de ovejas, corderos, esto y lo otro, con tal de ganarse el favor de él. Y Dios no dijo nada. Años antes, José había querido ganarse el favor de Faraón, diciéndole al copero, háblale al Faraón a mi favor, porque yo estoy aquí preso sin ningún motivo, háblale por mí, por favor. Y dice la Biblia que se le olvidó y que pasó 2 años más. Aquí viene la enseñanza. ¿Por qué a Jacob sí se le permitió ganarse el favor de su hermano con una ofrenda, y a José no se le permitió en absoluto que se apoyara en el favor del copero? Porque son diferentes situaciones espirituales. Por eso yo, Carlos Berché, tengo que entender a qué linaje pertenezco, si al linaje de Jacob o al linaje de José, en donde a mí no se me permiten en absoluto muchas cosas. Ahora, cuando vemos la trayectoria de José, vemos que de la cárcel, cuando el faraón tuvo su sueño, entonces fue levantado a ser el virrey de Egipto. Jacob nunca ocupó una posición de eminencia en ninguna parte del país. Al contrario, él mismo necesitó que Egipto le diera de comer. Entonces, dependiendo de su nivel espiritual, de ustedes, usted tiene que tener una conciencia. A mí no se me permite eso. Claro, mi carne se desliza. No estoy hablando de perfección, porque José no fue perfecto, fue solamente una figura de Cristo. Entonces, a mí no se me permiten muchas cosas, pero yo tengo que tener presente, metérmelo en mi corazón. Y ya vimos que el corazón está aquí, no aquí, aquí. Eso quiere decir que tengo que estar pendiente de las cosas que el mundo me ofrece, de las cosas que la sociedad me ofrece, incluso de las cosas que la familia me ofrece. Yo tengo que decirme, no, eso no es para mí. En cambio, los que tienen el linaje de Jacob pueden usar cualquier subterfugio para lograr sus metas. A mí no. A mí no. Ahora la pregunta es, ¿y usted a qué linaje pertenece? Si tiene que andar pidiendo favores y toda la cuestión, su nivel espiritual está hasta ahí.
Pero si usted anhela un nivel espiritual más alto, entra al linaje de José. Ahí es donde usted, por mucho calor que haga y por mucho que se le pegue la falda, no, el pantalón no es para mí. ¿Por qué? Mis vecinas, mis hijos. ¿Qué va a decir mi hija cuando me vea así? Escuchando ella que la iglesia de Cristo, no Visión de Fe, sino que la iglesia de Cristo ordena, la mujer no debe vestir ropa de varón. ¿Qué va a decir mi hija? ¿Qué va a decir mi nieta? Y a la postre, ¿qué va a decir Jesús? Pero no lo pensamos. Entonces, yo lo que quiero dejar en su corazón, mis queridos, porque es mi obligación, es que usted tiene que tener una definición. Usted tiene que estar definido. Usted no puede estar jugando, porque al final del tiempo corre el riesgo de que le digan: apártate. Apártate. Yo nunca te conocí. ¿Y por qué no te conocí? Porque nunca tuviste intimidad conmigo. Es muy interesante ese concepto de la intimidad. Que por respeto a los niños no entro en ese detalle, pero la intimidad es mucho, muy profunda. La única mujer que puede bañar al esposo cuando está inválido, todo, es la única. Es la esposa. Por el tipo de intimidad que hay. Y viceversa. Y eso es lo que usa Jesús, la palabra. Pero no hemos entendido eso a ese nivel. Entonces, si usted tiene una doble moral, usted ya arruinó el crecimiento espiritual de sus hijos. Ya lo arruinó. Porque ahora, ¿cómo le va a decir cuando su hija tenga 15, 16 años y le resulte con un pantalón roto, con un escote, con un arete en el ombligo? ¿Cómo la va a detener? ¿Cómo va a corregir a su hijo si su hijo lo ha visto vivir una doble moral? Diciendo amén en la iglesia y diciendo otro lenguaje en la calle. La iglesia tiene que entrar en eso. Por eso es que yo me preocupo. No me preocupo, pero me interesa mucho cuidar a la nueva generación. El problema es que aunque aquí tratemos a la nueva generación de enseñarles bien, es en la casa donde se borra todo. Es ahí donde se borra todo, sea por el papá o sea por la mamá. Entonces dice el escritor a los Hebreos: ahora bien, lo principal de todo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó. Esa palabra es básica en este texto, porque recuerde que el escritor le está diciendo a los hebreos: el sumo sacerdote que tenemos ahora no estuvo de pie. Recuerde que el sumo sacerdote, cuando entraba al templo, que ellos querían regresar, tenía que estarse moviendo con las campanillas en su ropaje para que los de afuera oyeron que estaba vivo. Porque cuando dejaba de moverse, era señal de que estaba muerto por algún pecado, por cualquier cosa. Y entonces lo jalaban con la pita. A diferencia de ese sacerdote, nuestro sumo sacerdote no está de pie, está sentado. Y sentado significa estar reposado. En cambio, el otro nunca descansaba. Desde que entraba al templo a ofrecer sacrificios, tenía que estarse moviendo constantemente para que los de afuera escucharan que estaba vivo. Este tiene otras enseñanzas, pero no voy a entrar en esas. Entonces el otro se estaba moviendo, pero ahora el nuestro está sentado. ¿Pero dónde? A la diestra del trono de gloria o de majestad. Y no en la tierra, sino en el cielo. Verso 2. Y vino a ser ministro del lugar apartado y del auténtico santuario que levantó el Creador y no el hombre. O sea, aquí estamos hablando de que nuestro sumo sacerdote no está en un templo de la tierra, está en el templo por antonomasia. Ese templo, ese santuario fue el que le mostraron a Moisés para hacer el tabernáculo, solo que él está en el auténtico, el verdadero.
Entonces, ¿para qué les sirve esto a los hebreos? Porque ellos querían regresar donde estaban los sacerdotes levíticos, según el orden de Aarón. Y el escritor les está diciendo, no, eso ya pasó, o ya va a pasar. Mejor crean en el sumo sacerdote que está sentado en el santuario verdadero, no en este. Ahora, ¿y por qué ese no? Era bellísimo ese templo, era una joya arquitectónica, pero hecho por el hombre. Este es hecho por Dios. Por eso dice, por el santuario que levantó el Creador. Porque ¿quién levantó ese templo donde ellos querían regresar? Herodes. Herodes el Grande había construido ese templo. Había hecho la Torre Antonia y bueno, todo eso que nos cuenta la historia. Este no, este lo hizo Dios. Vamos a seguir viendo, verso 3. Porque todo gran sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, él primero ofrecía por él y luego por el pueblo. Es lo mismo que hacemos aquí en la iglesia. Antes de que yo venga, disculpe que me ponga de ejemplo, antes de que yo venga a predicarle a usted, primero tengo que orar por mí y predicarme a mí. De ahí viene el estudio de la palabra. Si yo no estudio, si yo no me siento, si yo no oro, si no pido perdón por mis pecados, ¿cómo voy a pedir por los de ustedes? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces los hebreos están escuchando, están oyendo lo que dicen. O sea que ese sacerdote del templo tiene que pedir perdón él, por él, para que pueda presentar mi propio cordero de pecado. Y están razonando y entran al verso 4. Y si él, ¿quién es él? Nuestro sumo sacerdote que está en los cielos, estuviera sobre la tierra, no sería sacerdote. ¿Por qué? Le pregunto. Porque él no era de la tribu de Leví. Él no era descendiente de Aarón. Por eso dice, si él estuviera sobre la tierra, no sería sacerdote, ya que todavía habrían sacerdotes que presentaran las ofrendas según la Torah, según la Biblia, según la palabra, según la ley. Entonces, si Jesús estuviera en la tierra y entrara al tabernáculo pajarito, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo sacan. ¿Por qué lo sacan? Porque ya hay un sacerdote según la tribu de Leví. Y Jesús no viene de la tribu de Leví. Eso lo están diciendo ahí. Para que estos hebreos piensen. Todo esto tiene connotación actual. Todo. Si usted quiere regresar a una religión anterior, va a tener problemas. Cualquiera que sea, si era, no quiero mencionar nombre por ética, pero cualquier religión que haya vivido anteriormente, saliendo de aquí, quiere regresar allá, usted ya no puede. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Solo que en este caso Jesús no estaba calificado para entrar al templo a ofrecer sacrificios. Primero, porque si estuviera en la tierra, ya hay un sacerdote allá adentro. Recuerde que los sacerdotes entraban todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 9, luego entraban de las 3 a las 5 de la tarde a ofrecer sacrificios. Por eso usted cuando lee la Biblia va a encontrar el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Eran 2 al día. Por eso cuando lee el libro de Hechos se va a dar cuenta que José y Pedro y no me recuerdo quién es el otro, van a la hora de la oración. ¿A dónde iban? Al templo. Si Jesús estuviera vivo, como está hablando Hebreos, él no podría entrar, porque ya hay un sacerdote ahí adentro, no pueden haber 2. Pero sigamos, verso 5. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los sacerdotes según el orden de Leví, los cuales ministran en figura y sombra de las cosas que están en los cielos. Aquí tenemos algo muy interesante. Todo lo que sucede en la tierra sucede en el cielo, todo.
Por eso este tabernáculo es una copia de lo que hay en el cielo. Ahora entremos a nuestro estatus. Todo lo que le pasa a usted viene del cielo. Todo lo que le pasa viene del cielo. Le ladra un perro, la orden vino de allá. Peleó con su esposa, la orden vino de allá. Discutió con el pastor, la orden vino de allá. No creyó la palabra, la orden vino de allá. Todo viene del cielo. Eso elimina la suerte, las creencias en dioses falsos, uno por lenguaje, por semántica dice coincidencia, no, pero todo viene del cielo, todo. Lo bueno y no lo malo, porque del cielo no viene nada malo, todo es bueno. Aún lo que no nos guste, porque es bueno. Por eso dice Romanos que todo ayuda bien. ¿Todo qué? Todo lo que viene del cielo. Entonces dice el verso 5, los cuales ministran en figura y sombra. O sea que estos sacerdotes, todo lo que han hecho y que ellos quieren regresar a llevar su cordero ahí, todo es figura y sombra de las cosas que están en los cielos. Quiere decir, allá arriba se están ofreciendo sacrificios, pero ya no corderos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cordero, aquí son corderos, pero allá arriba ya no hay sacrificios, porque recuerde, el lenguaje tiene mucho que ver. Cuando Jesús apareció en la tierra, la pregunta era, o sea que tú eres un Mesías. Ok, si usted estuviera en ese grupo de gente, o sea que Él dice que es un Mesías. ¿Qué significa eso? Que habían muchos Mesías. Un Mesías, o sea, habían muchos. Pero ya casi terminando su tiempo de vida de Jesús, antes dice la cruz, ya cambia el aspecto. Porque Él es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios. ¿Por qué un? ¿Cuál es la diferencia entre un y Él? Que el César también era Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, Raulito? Entonces ahora resulta que el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, porque dice que es Él. Ahí está la cosa. Entonces lo mismo tenemos aquí en Hebreos. El maestro de Hebreos les está enseñando, ustedes quieren regresar a las cosas que son sombra. Y sigue diciendo, las cuales ministran en figura de sombra de las cosas que están en los cielos, que le fue advertido a Moisés cuando estaba para terminar el tabernáculo. 2 puntos. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso está en Éxodo 25:40. O sea que cuando Moisés subió al monte Sinaí, el Señor le mostró el tabernáculo y le dijo, así quiero que me hagas uno allá en la tierra. Estos querían regresar a ese tabernáculo. Nosotros muchos queremos regresar a nuestro antiguo tabernáculo. Solo que ¿cuál sería nuestro antiguo tabernáculo? Nuestro antiguo lugar donde adorábamos nuestro yo. Ahí es en donde viene el problema de que muchos dicen que la iglesia de este tipo es legalista. Vamos a ver un pequeño detalle. Cuando venía tu cumpleaños, ¿cómo se celebraba? Pastel, candelitas, tal vez un par de traguitos, habían chicharrones, habían toda la cosa, ¿sí o no? Ok, vienes a Cristo y te das cuenta que todo eso es paganismo. Digo yo, ¿sí o no? Pero se acerca el 14 de febrero. ¿A dónde van los evangélicos? Al antiguo tabernáculo. Eso es lo que pasa aquí. Ellos querían regresar
al tabernáculo de Moisés. Y el escritor les está diciendo, no hombre, es que eso era solo una sombra, solo una figura. ¿Me lo está captando? ¿Me estoy explicando bien? Por eso se insiste, usted no puede regresar a los rudimentos del mundo, porque usted está regresando al antiguo tabernáculo, donde usted supuestamente adoraba a Dios ahí, incluso. Ahí está el pastel, están las candelas, ahí está todo. Hermano, por favor, un momentito. Ey, taca, 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 tocan un tenedor. Vamos a orar. Vamos a ver. Enséñeme, ¿qué hay ahí? Rosa, ¿qué hay ahí? Mezcla. Estamos mezclando lo santo con lo profano. Pero todos decimos amén, hasta nos tomamos de la mano. Amén, gloria a Dios. Ahora viene la soplada de las candelas, que es paganismo, luego la partida, y luego la embarrada, y luego los chicharrones, y luego las carcajadas. ¡Ay, paganismo puro! O sea, pastor, que ustedes ni siquiera quieren que uno cumpla años, ¿cómo no? Cúmplalos. Porque la mente racional de estos inmediatamente se va. O sea que no tenemos nada que ir a hacer al templo. ¿Y qué les diría el escritor? No. No. Porque recuerde, en este tiempo el templo estaba de pie. Por eso es que ellos querían regresar. Ahí lo vamos a ver. Verso 6. Pero ahora, Jesús, ahora bien, nuestro Mesías, ha recibido un ministerio mayor, más grande que los sacerdotes levíticos, porque así como es mayor el pacto del cual fue hecho mediador, del mismo modo también son mayores las promesas. Ahora que viene lo que le decía de José, porque a José no se le permitió apoyarse, porque lo que había para él era mayor que lo que había para Jacob. Ahora viene Jesús y él recibe una mayor honra, un mayor oficio. Ahora veamos esto. Pero ahora Jesús, nuestro Mesías, ha recibido un ministerio mayor. ¿Mayor a quién? A Moisés, a los sacerdotes, a Aarón, porque así como es mayor el pacto del cual fue hecho mediador. ¿Qué es un mediador? Resulta que para estos señores, Moisés era el mediador para ellos. Para ellos no ha habido hombre más grande en la historia que Moisés, porque Moisés les trajo la Torá, les trajo la ley. Moisés les hizo el tabernáculo. Moisés los liberó de Egipto. Moisés los llevó por el desierto. ¿Qué más grandeza que Moisés? Pero ahora viene el escritor y dice, está bien, Moisés fue grande, pero Jesús es mayor. Porque Moisés fue mediador. Él iba y subía al monte para hablar con Dios y venía y repetía lo que decía Dios. Jesús es Dios. Vaya pues. Por eso habla de mediador. ¿Qué es un mediador? Aquí tengo mis notas. Un mediador es alguien que está entre dos partes. Por eso cuando pecaban, venía el Señor en la parucía de un ángel matando gente. ¿Qué hacía Moisés? Se ponía en medio. Si los vas a matar a ellos, mátame a mí. Vaya pues, y detenía al ángel de la muerte. Mediador. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando venía el juicio de Dios, Él se puso en la cruz, cayó sobre Él. Y nosotros estábamos abajo. Entonces, ¿quién fue mejor mediador? ¿Moisés o Jesús? Eso es lo que le está diciendo el escritor a ellos. Ustedes quieren regresar al mediador terrenal, pero Él murió. En cambio, nuestro mediador no ha muerto, resucitó. Sigamos. Verso 7.
Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad del segundo. O sea que el primer pacto, el pacto con Moisés y el pueblo, no fue perfecto, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón, diga conmigo, por la sencilla razón que Moisés no era perfecto. Era bravo, enojado. No solo se enojaba con Dios, se enojaba con el pueblo. O sea, Moisés tenía su carácter, Jesús no. Entonces, si el primer pacto, si Moisés hubiera sido perfecto, ¿qué pasa con Jesús? No hubiera venido, claro. ¿Para qué venir? Entonces vemos que el pacto de Jesús es mejor que el primero. Sigamos, verso 8. Pues reprendiéndolos, ¿quién? El Señor dice: he aquí vienen días, dice el Creador, en que estableceré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, ahora, dice el Señor, vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto. Ahora aquí viene algo que ya todos conocemos y que es motivo de piedra de tropiezo para muchos. Y esa piedra de tropiezo está en el verso 9. ¿Qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para hacerlos salir de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y por eso yo los desprecié, dice el Señor. ¿Dónde invalidaron su pacto? En que no fueron obedientes. Si escuchas hoy mi voz y guardas mi palabra, estas bendiciones. ¿Pero qué pasó con el pueblo? No escucharon la voz, no escucharon su palabra, no guardaron los mandamientos. En consecuencia, el pacto que había hecho, ¿qué pasó? El Señor lo tuvo que despreciar. No obedecen mis palabras. 10. Sino, ahora viene a hablar del nuevo pacto, sino que este es el pacto que estableceré. Está hablando de los del desierto. Con la casa de Israel después de esos días, dice el Creador. Aquí viene. ¿Dónde tenían los del antiguo pacto la palabra? ¿Dónde la tenían? No, la tenían ahí. Cada sábado la leían. Recuerda Ezequías cuando encuentran los rollos tirados en el templo. ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a Esdras. Mira, tú sabes leer, sí, Señor. ¿Qué dice aquí? Y empezó a leer y dice que todo el pueblo puso a llorar. Porque ellos tenían la palabra ahí. Ahí, vaya. Prepárese para lo que vamos a aprender. Muchos en la iglesia tienen la palabra ahí. Sí, ahí dice. Los hebreos, estos tenían la palabra aquí. Cada sábado abrían el rollo y leían aquí. Pero ahora viene el escritor y les recuerda. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Aquí viene. Dice el Creador: pondré mi palabra dentro de ellos. Ya no aquí, sino dentro de ellos. Y la grabaré sobre sus corazones. Ahora ya sabemos, ¿dónde está el corazón? Entonces, ¿dónde tiene que estar grabada la palabra? Aquí. Entonces, cuando usted mira el vino, cuando rojea, y como en el antiguo tabernáculo, hablando de su costumbre, se echaba su trago, ¿ahora qué pasa cuando tiene la palabra aquí? Dígalo en voz alta. Viene la palabra que está en el corazón y dice: esto ya no es para mí. No mires el vino cuando rojea. ¿Por qué? ¿Por qué, Marlon? Porque antes sí lo miraba. Entonces la grabaré sobre sus corazones y yo seré su único. ¿Qué significa que antes sabían? Ok, pero ahora que tienen la palabra grabada en sus corazones, Él es el único pueblo. ¿Y ellos qué? Serán mi pueblo. Yo seré su único Dios. ¿Qué quiere decir que antes que habían? Varios dioses, ahí está. Y algunos quieren regresar ahí.
No los estoy ofendiendo. Bueno, si los estoy ofendiendo, es la palabra. Entonces aquí nos tenemos que detener 5 minutitos. ¿Tiene usted la palabra de Dios aquí o la tiene en el corazón? Si la tiene solo aquí, aunque usted la lea todos los días, todos los años, usted no tiene a Dios como el único Dios. ¿Por qué? Lee su salmo, su proverbio, su porción diaria, cierra la palabra, o sea, cierra la Biblia y se va al antiguo tabernáculo. Ahí está. Sale de su lugar secreto y sale a la cocina. ¿Y qué tenemos de comer? Tengo un hambre, ¿qué ya? ¿A dónde regresó ya? Al antiguo tabernáculo, con sus costumbres viejas. Agarra el carro y si vive en un pasaje y el guardián está ocupado en el baño, y entonces, porque ¿dónde tiene la palabra? La dejó guardada. Pero si usted tiene la palabra aquí, eso es lo que le está diciendo a ellos. Entonces no hablemos de nosotros, hablemos de ellos. ¿Dónde querían tener ellos la palabra? En el rollo. ¿Y dónde había que leer el rollo? En el templo, en la sinagoga. Fuera de la sinagoga no podían leer el rollo. ¿Por qué? Lo vemos en Lucas. ¿Dónde encontró Marlon Jesús el rollo que le tocó que leer? En la sinagoga. Y cuando lo desenvolvió encontró el capítulo 53 de Isaías, en la sinagoga. Entonces muchos todavía están exactamente igual. Vienen aquí a leerla. Pero decimos amén a Dios y nos vemos. ¿Qué pasó con eso? Se quedó aquí. ¿Y cómo salimos? Exactamente como entramos. Y entonces usted viene el domingo a volver a leer el rollo, pero no lo tiene aquí. Consecuencia lógica, cuando sale de allá, ¿qué pasa con todo esto? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, porque la palabra la tiene aquí, no aquí. Por eso es que tanto se insiste, el pastor Berchey insiste, allá afuera. Aquí no. Diga conmigo, no estoy tan bien que digamos. Su esposo trabajó 30 días, le llevó el sueldo, pero como se lo llevó a la casa, ¿y qué hago con eso? No me alcanza para nada. Pero cuando viene aquí, ¿quiénes somos de Visión de Fe? Amén. Aquí porque estamos leyendo ahí. Pero allá, sigamos. Aquí es en donde las cosas se ponen duras y dicen, no, mejor me regreso al antiguo tabernáculo. Allá. Ninguno volverá a enseñar a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce al Creador. Pues desde el menor hasta el mayor, todos me conocerán, dice el Señor, dice el Creador, todos, desde el mayor hasta el menor. Por eso me asombra cómo estos patojos ya conocen la palabra. Me asombra. Conocen la palabra, me hacen preguntas. Preguntas que un adulto quizás no se atreva a hacer. Pero la pregunta, hermana Cinia, ¿es santa su hija allá? Porque ¿dónde tiene la palabra? Ahí. Hasta que tenga un encuentro real y verdadero con Cristo, la palabra viene y se le mete al corazón. No se engañe. Es que mi hijo es santo. No. No. Para empezar, ni nosotros los padres. Ahí tenemos que andar con el celular, ¿dónde? Buscando en la, como dice mi esposa, en la concordancia. Saúl. Aquí está, esto es, ¿ve? Mira lo que dice aquí. Sí, pero no dice aquí.
Por eso la mayoría, no de ustedes, dice, sí, ahí dice eso, pero aquí, pero aquí, ahí dice que hay que diezmar, pero yo digo que. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿En el corazón o ahí? ¿Y aquí qué hay? Su religión. 12. Porque perdonaré sus iniquidades. Porque perdonaré sus iniquidades. Fíjese pues, qué bonito esto. Porque perdonaré sus iniquidades y no recordaré más sus transgresiones. Eso está en Isaías, ¿verdad? O Jeremías. ¿Cuándo los voy a perdonar? ¿Cuándo voy a perdonar sus iniquidades y no recordaré más sus transgresiones? Recuerde lo que hemos aprendido, el por qué y el por qué. Ahí es por qué. ¿Qué significa semánticamente por qué? Vámonos al 11. Ninguno volverá a enseñar a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce al Creador, pues desde el menor hasta el mayor todos me conocerán, dice el Señor. 12, rapidito. Porque perdonaré sus iniquidades y no recordaré más sus transgresiones. Entonces, vuelvo nuevamente con su hija, hermana Cintia. ¿Conoce Elizabeth al Señor? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Sí. ¿Conoce usted al Señor? Ya usted ya raciocina más. No. ¿Por qué? No me siento perdonado. Ahora, ¿por qué no me siento perdonado? Porque no perdono. No perdono. Porque solamente un perdonado puede perdonar. Solo al que se le ha perdonado. ¿Qué dijo Jesús de aquella mujer samaritana? No, de la del frasco de perfume. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si amo, obedezco. ¿Obedece usted? Vamos para atrás. No obedece, no ama. Y si no ama, no la han perdonado. Porque perdonaré sus iniquidades y no recordaré más sus transgresiones. Verso 13. Aquí viene lo hermoso de todo. Así, al hablar de un pacto renovado, ha hecho caduco el primero. Pero aquí viene el problema teológico. Como el Señor ya renovó el pacto, ahora estamos en el nuevo pacto, Raulito. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Quedó caducado. Pero ¿qué dice la teología moderna? Como ya caducó el antiguo pacto, caducó el Antiguo Testamento. Diga conmigo, no. Lo que caducó fue el pacto levítico. Los mandamientos siguen. El diezmo sigue, Douglas. La ofrenda sigue. Diga conmigo, amén. Háblame, Padre. Lo que caducó es el pacto, ya no hay sacrificio. Pero como estos, mis hermanos hebreos, querían seguir todavía con el nuevo pacto, con el antiguo pacto, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Romper el templo. Se acabó el templo, ya no hay altar. Y al no haber altar, ya no hay sacrificio. Y si ya no hay sacrificio, ya no hay corderos. Y si ya no hay corderos, ya no hay sacerdotes. Que es lo que hasta la fecha tienen ellos. Entonces, ¿qué están esperando? El tercer templo. Pero como vimos el domingo, ¿qué dijo Jesús? Voy a levantar el tercer templo, pero no hecho de manos, sino en corazones. Ahí está. Entonces aquí está. No hemos terminado. Fíjese pues. Así, al hablar de un pacto renovado, lo renovó,
ha hecho caduco al primero. Pero ahora repito la pregunta, ¿de qué pacto está hablando? Del pacto sacerdotal, del pacto levítico, del pacto de los corderos, del pacto de todo eso. Pero ¿qué pasó? Y lo que se tiene por anticuado y envejece, ¿qué pasa? Está próximo. ¿Dónde desapareció? ¿Cuándo? Cuando Jesús fue a la cruz. Pero recordemos, Jesús ya fue a la cruz, ya resucitó, y estos necios quieren volver a ir al templo. Entonces aquí está la profecía. Está próximo a desaparecer. ¿Qué se acercaba entonces? ¿Ah? La destrucción del templo. Ellos no lo esperaban, porque ellos adoraban el templo, recuerde. Es que por eso estos textos son difíciles, como dijo el escritor. Hay muchas cosas que enseñar, pero es difícil entenderlas, dijo cuando hablaba de Melquisedec, y esto todavía gira alrededor de Melquisedec. Es difícil, porque ¿cómo entender que está próximo a desaparecer? ¿Qué es lo que va a desaparecer? Pues el antiguo pacto. Pero ellos están razonando, pero si ahí está todavía Caifás, Anás y todas las cuestiones, todos los herederos de los sacerdotes levíticos, ahí están. Entonces, aquí tenemos que escarbar. ¿Qué tiene que hacer Dios para que desaparezca eso? Quitar el templo. Vamos a poner, no pidan prestado al banco, no se endeuden con el banco, pero estamos necios. Hipotéticamente hablando, para que usted no vaya al banco, ¿qué tiene que hacer Dios con el banco? Quitarlos, cerrar la puerta, cerrado por quiebra, y usted llega al banco y ya no hay banco. ¿Y ahora qué le queda? Eso es lo que está diciendo, está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que próximamente iba a desaparecer? El antiguo pacto. ¿En qué sentido? En el templo. ¿Me expliqué, hermanos? Veamos, tenemos 7 minutos. Veamos el capítulo 9 que nos toca la otra semana para que usted se vaya bien empapado. Ahora bien, ahora ya sabemos leer la Biblia con ojos nuevos, ¿verdad? Ahora bien, como diciendo en buen salvadoreño, bueno mucha, ahora vamos a ver esto. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Está regresando al primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? Los sacrificios, los corderos, los sacerdocios. Tenía ordenanzas de culto, o sea, había un culto, sí. Tenían que entrar con santidad, el ropaje, su corazón, lavarse, bañarse, cambiarse. ¿Y dónde? En el santuario terrenal. Verso 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. ¿Cuál es? Estamos hablando de los 3 lugares del templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo, en el cual estaban el candelabro. Aquí vamos a hablar de lo que había allá en el tabernáculo terrenal, que lo vamos a encontrar en el tabernáculo celestial. Para que ellos y nosotros entendamos todo lo que usted quiere hacer en los feriados es regresar al antiguo pacto. Por eso entre broma y broma a veces, como les tengo, no todos, pero sí a algunos les tengo confianza, ¿verdad? Y antes de que empiece la Semana Mayor, ¿qué les pregunto? ¿Y ya reservaste el chaletío y allá ya reservaste el ranchito que está allá? Ajá, ¿verdad? ¿Y qué me responden algunos? No, pastor, ya no. ¿Verdad? ¿O no, familia? ¿Va que sí? ¿Ah? Ajá. Porque dígame usted, ¿a dónde iban antes según el tabernáculo anterior? ¿A qué iban? Pues a comer, pastor, a solear y toda la cuestión.
¿Y por qué tiene que esperar hasta eso? ¿Por qué no va mire, venga el domingo, traiga su calzoneta lista y se va al mediodía? No, hay que esperar. A donde va Vicente, va toda la gente. No a San Vicente, sino a Vicente. Amén. Entonces, terminemos. ¿Todavía tenemos aquí el deseo de regresar al antiguo pacto? Sí. O al antiguo tabernáculo, pues. Por eso es que la próxima semana, en el capítulo 9, vamos a ver todo el mobiliario que había, que es exactamente lo mismo que hay allá arriba. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por ayudarnos a salir de esos esquemas que nosotros mismos, Señor, nos hemos impuesto por la costumbre, por la tradición. Por eso tú dijiste en alguna ocasión que nosotros anulamos tu palabra por tradiciones humanas. Sí es cierto, pero ayúdanos a crecer, a dejar esas cosas y a vivir conforme tu palabra. Muchas gracias por la ofrenda, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.